Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Por la mitad del rango, cuando se fue la luz y entonces nos estaba exponiendo sobre este tema y se fue la luz, ¿verdad? Pero, bueno, retomo no hay problema, este tema vamos a ver rápido. Dejar de compartir un momento. Ya vamos a iniciar de nuevo. Ya iniciamos, que ya ha distorsionado un poco esto. Dos. Ahora sí. Entonces, la mitad del rango se emplea pocas veces, ¿verdad? La mitad del rango es el valor máximo más el valor mínimo dividido entre 2. Esa es la mitad del rango. Se utiliza solo los valores máximos y mínimos. Pero es demasiado sensible a esos extremos. Sin embargo, la mitad del rango posee tres características valiosas. Número 1, que es fácil de calcular. 2, ayuda a reforzar la importante idea de que hay varias maneras de definir el centro y un conjunto de datos. Y 3, en ocasiones se le utiliza incorrectamente en vez de la mediana, de manera que la confusión se reduce si se define claramente tanto la mitad del rango como la mediana. Ejemplo, verificación de plomo en el aire. A continuación se presentan medidas de las cantidades de plomo en el aire en el World Trade Center diferentes días después del 11 de septiembre del 2001. Calcule la mitad del rango de esta muestra. Entonces, la mitad del rango, aplicando la fórmula valor máximo más valor mínimo dividido entre 2, resulta de sumar valor máximo, que es 5.40, más valor mínimo, el valor más pequeño, que es 0.42, y lo dividimos entre 2. La suma de estos dos valores, 5.82 entre 2, esto da 2.910, ¿verdad? Respetando el criterio que se le agrega una cifra decimal más, se le agrega el 0, ¿verdad? Bien, entonces 2.910 micrómetros por metro cúbico es la mitad del rango para estos valores. El término promedio en ocasiones se utiliza para cualquier medida de tendencia central y en otras para implicar la media. Debido a esta ambigüedad, el término promedio no se debería usar cuando nos referimos a una medida de tendencia central en particular. En vez de ello, es necesario usar el término específico como media, mediana, moda o mitad del rango. Es decir, que no nos acostumbremos a usar promedio porque llega a confundir, ¿verdad? El término promedio. Entonces, mejor definir qué es lo que estamos calculando, media, mediana, moda o mitad del rango. Ahora, regla de redondeo. Bueno, en matemáticas hemos visto que se redondea tenemos varias cifras y las redondeamos a una cifra decimal o dos cifras. Pero en estadística, el redondeo para estas medidas se utiliza con un criterio diferente, ¿verdad? O sea, más bien es un redondeo para adelante. Se dice que una sencilla regla para redondear las respuestas es la siguiente.
que se aumenta una posición decimal a las que hay en el conjunto original de datos, que es lo que hemos visto en todos los cálculos anteriores, que la respuesta aparece con una cifra decimal más. ¿Por qué? Porque son valores medios, entonces son intermedios el criterio de redondeo para adelante más bien es que se les aumenta una posición decimal a las cifras que hay en el conjunto original de datos. Similar a lo que se hace en frecuencias, la marca de clase, fronteras, que se le aumenta una unidad más, ¿verdad? Porque ser valores intermedios. Ahora, cuando aplique esta regla, redondee solo la respuesta final y no los valores intermedios que aparecen durante los cálculos. Así la media de 2, 3 y 5 es 3.333, 3 hasta infinito, se va repitiendo 3, que se redondea a 3.3. Es decir, si ustedes suman 2 más 3, 5, más 5, 10, 10 entre 3, estos tres valores, su media es 3.333, solo se redondea una cifra decimal más del original, ¿ver? A 3.3. Como los valores originales son números enteros, redondeamos al decimal más cercano, ¿ver? Otro ejemplo sería la media de 8.40 y 80.6. Si ustedes suman estos dos valores, lo dividen entre 2, es igual a 80.50. Es decir, una posición decimal más de la que se empleó para los valores originales. Claro, no va a afectar en este caso si la respuesta, porque es un 0, pero mejor irse acostumbrando a agregar una cifra decimal, porque no es que siempre va a quedar exacto, ¿verdad? El decimal, sino que si hubiera quedado 8.80.53, entonces se queda a dos cifras decimales, es decir, una más de la cifra de los datos originales, una cifra más. Tema 2. Bueno, entonces con esto se concluye las medidas de tendencia central. La regla del redondeo se le aumenta al cálculo. Cuando se están calculando estas medidas, se les aumenta una cifra decimal más de los datos originales, ¿verdad? Se aumenta una posición decimal a las que hay en el conjunto de datos originales para estos cálculos. Bien, entonces pasamos a medidas de variación. Entonces, medidas de variación, también hay textos o videos así, tutoriales, internet, que se le dice medidas de dispersión. En vez de variación, es otra forma de nombrarlas. Medidas de dispersión y medidas de variación. Las medidas de tendencia central buscan medidas que miden el centro de un conjunto de datos. Estas medidas de variación miden cómo varían con respecto a la media, los valores, todos los valores de un conjunto de datos. Estudiaremos algunas formas específicas para medir la variación, de manera que podamos utilizar los números específicos en juicios subjetivos. Rango. Rango, ¿verdad? Entonces es la primera medida de variación. El rango también se conoce como recorrido. También algunos le dicen el recorrido. En vez de rango le dicen el recorrido. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es el rango cómo varía. Entonces, esa es la primera medida de variación. El valor máximo menos el valor mínimo. Ejemplo, se muestran los tiempos de espera, minutos, para 3 cajeros en 3 bancos. Banco 1. Entonces hay 3 cajeros, en el banco 1 hay 3 cajeros, entonces muestran los tiempos de espera por cada, que espera la persona en cada caja, ¿verdad? Entonces se muestran estos son los datos del banco 1, filas variables. Entonces todos se tardan 8 minutos. El banco 2 solo tiene una sola fila. Entonces los tiempos de espera son de 4 para una caja, 7 para una caja y 7 para la otra caja. Y el banco 3 tiene múltiples filas.
1 una caja, el tiempo 3 para un cajero y 14 para el otro cajero. Entonces, para el primer banco, el rango va a ser 0, 8 menos 8, 0, porque el valor máximo y el mínimo, como todos son iguales, es el mismo. Entonces se resta el mismo número, ¿verdad? El máximo y el mínimo es el mismo valor porque es el único dato que existe. Entonces aquí el rango va a ser 0, es decir, que no hay variación entre datos. Para banco 2, el rango va a ser 7 menos 4. ¿Por qué? Aplicando la fórmula, el valor máximo es 7, el valor mínimo es 4. Entonces, el rango o recorrido es 3, ¿verdad? Es una medida de variación, es decir, cómo varía el mayor con respecto al menor. Ese es de valor de 3 en el segundo banco. Para banco 3, el rango va a ser 14 menos, que es el valor máximo, menos 1. Esto es igual a 13. Entonces, el rango es mayor porque hay un valor más alto, el valor máximo es mucho mayor con respecto al valor más bajo, que es bien pequeño, ¿verdad? Entonces aquí el rango para el banco 3 es un número mayor que los datos anteriores. Los tiempos de espera en múltiples filas del banco 3 tienen un rango de 13 minutos. Todos estos datos están en minutos, aquí lo especifica. Este valor más grande sugiere una mayor variación entre datos. Entonces, esa es la primera medida de tendencia central, el rango, el valor máximo menos el valor mínimo. No es un valor central, sino que es un valor, cómo varía el dato más alto con relación al dato más bajo. Es muy fácil calcular el rango, pero como depende únicamente de los valores máximo y mínimo, no es tan útil como otras medidas de variación que incluyen cada valor. Entonces, se define otra medida de variación. Esta es bastante utilizada y de importancia, la desviación estándar de una muestra. La desviación estándar es por lo general la medida de variación más importante y útil. Definición. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales es la medida de variación de los valores con respecto a la media, es decir, mide cómo varían todos los valores de un conjunto de datos con respecto a la media, o sea, a la media que, con respecto a la media que es un dato de medida de tendencia central. Entonces aquí combina la variación con la medida de tendencia central, la media. Es un tipo de desviación promedio de los valores con respecto a la media que se calcula utilizando la siguiente fórmula. Desviación estándar de la muestra se denota por la letra S, S minúscula igual la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media de X, todo elevado al cuadrado dividido entre N menos 1. Una fórmula importante que ustedes deben considerar. La fórmula se debe copiar porque es importante para este tema y para el desarrollo de los ejercicios que corresponden a este tema. O sea, que lo observen bien, ¿verdad? Propiedades importantes que son consecuencia de la forma en que se define la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variación de todos los valores con respecto a la media. El valor de la desviación estándar S, que es la simbología, ¿verdad? Recuerdo la fórmula de desviación estándar S, desviación estándar de la muestra, generalmente es positivo. Solo es igual a 0 cuando todos los valores de los datos son el mismo número. Nunca es negativa. Además, valores grandes de S, de desviación estándar, implican mayores cantidades de variación. El valor de la desviación estándar se puede aumentar de manera drástica con la inclusión de uno o más valores extremos.
valores de datos que se encuentran muy lejos de los demás. Es decir, que va a incidir un valor extremo, incide en el resultado de la desviación estándar que se calcule. Las unidades de desviación estándar S como minutos, ese que es el símbolo de desviación estándar, como minutos, pies, libras, etcétera, son las mismas de los datos originales. Es decir, que la unidad de medida de la desviación estándar es la misma de los datos originales. Si se están considerando minutos, la desviación estándar también son, el valor es en minutos. Si es se mide en libras, si es peso, entonces es el mismo dato. No cambia con la desviación estándar, se mide en la misma unidad de los datos, unidad de medida de los datos originales. Procedimiento para calcular la desviación estándar de la muestra. Paso 1, calcule la media. Entonces, para la desviación estándar, se tiene que hacer primero el cálculo de la medida de tendencia central de la media, porque se utiliza para la desviación estándar. Entonces, lo primero es calcular la media. Paso 2, reste la media de cada valor individual para obtener una lista de las desviaciones de la forma x menos la media de x. Es decir, cada valor, aquí para hacer estos cálculos se utilizan tablas. Paso 3, se eleva al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso 2. Esto produce... No se ve nada, ingeniero. No se ve. Están viendo los demás. Porque yo lo tengo en compartir acá. No. Bueno, me voy a salir y voy a volver a entrar para... Licenciado, Ajá. buenos días. Sí, no, yo sí miraba la imagen. Sí, pero me voy a salir y voy a entrar de nuevo porque algo no está bien. Mejor voy a salir. Esperan un momento. Que ayer pasó el mismo problema. Algunos no miraban. Voy a volver a compartir. Ahí. Ahora. Sí, ahora sí. Sí, no sé qué problema hay. Así ocurrió ayer en otra clase. Me ocurrió lo mismo. Entonces ya sé, tengo que salirme, volver a entrar. Entonces el procedimiento para calcular la desviación estándar es que primero calcular la media de los valores. Paso 2, reste la media de cada valor individual para obtener una lista de las desviaciones de la forma x menos media de x. Paso 3, se eleve al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso 2. Esto produce los números de la forma entre paréntesis x menos la media de x elevado al cuadrado. Recuerden que toda resta, si sale negativo hay que encerrarlo en paréntesis y elevarlo al cuadrado. Entonces siempre va a dar positivo este valor, ¿verdad? Paso 4, sume todos los valores cuadrados obtenidos en el paso 3. Este es el valor sumatoria de x menos la media de x al cuadrado. Paso 5, divida el total del paso 4 entre el número n-1, es decir, 1 menos que el total de los valores presentes, es decir, n-1. Y paso 6, calcule la raíz cuadrada del resultado del paso 5. Ejemplo, uso de la fórmula de la desviación estándar de la muestra. Calcular la desviación estándar de los tiempos de espera de múltiples filas. Esos tiempos en minutos son 1, 3 y 14. Es decir, estamos usando los datos de este ejemplo del banco 3, 1, 3 y 14. Solución. Seguiremos los 6 pasos en este proceso, empleando la fórmula siguiente. Paso 1, obtenga la media, sumando los valores y después dividiendo entre el número de valores. Entonces la media de x es la sumatoria de x entre n. Entonces sumamos los valores y los dividimos entre 3, que es la cantidad de valores que nos están dando. Esta suma es 18 entre 3, esto es igual a 6. Paso 2. Reste la media de 6. La media de 6, este dato
de cada valor para obtener los valores x menos media de x. Vemos aquí, entonces cada valor lo restamos a 6, es decir, x menos la media sería 1 menos 6, sería menos 5. 3 menos 6 sería menos 3. 14 menos 6 sería 8. Paso 3, ya en la siguiente diapositiva se va a ver más claro esto. Paso 3, se eleva al cuadrado cada valor obtenido en el paso 2 para obtener los valores de x menos la media de x al cuadrado. Entonces, menos 5 elevado al cuadrado, tienen que, en la calculadora, tienen que cerrar en paréntesis y elevar el cuadrado. Todos los valores van a dar positivo, es decir, aquí da menos 5 al cuadrado, es menos 5 por menos 5, da 25 positivo, ¿verdad? Menos por menos da más, pero para de un solo cierran en paréntesis y después elevan al cuadrado. Cierran entre paréntesis, si el valor negativo, si diera valor negativo y lo elevan al cuadrado, siempre va a dar positivo. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 3 por menos 3 da 9. 8 al cuadrado da 64. Paso 4, sume todos los valores anteriores para obtener el valor de la sumatoria de x menos la media de x todo elevado al cuadrado. Es decir, la suma de esto me va a dar la sumatoria, ¿verdad? Da 98. Paso 5, con n igual a 3 valores, divide el resultado del paso 4 entre n menos 1, es decir, 98 sobre 3 menos 1 equivale a 98 sobre 2, es igual a 49. Y por último, calcule la raíz de 49. La desviación estándar, ese es raíz cuadrada de 49 igual a 7. Pero lo vamos a ver aquí más claro, ¿verdad? En realidad, esto es lo que se hace cuando se hace la tabla, ¿verdad? Se saca la media. O sea, lo primero es hacer este cálculo, la media. Después, hacer la tabla. X son los valores dados que nos está dando el ejercicio. Abrimos una columna X menos la media de X. Es decir, aquí vamos a poner los valores que resulten de restar cada dato, restarle la media. 1 menos 6 da menos 5. 3 menos 6 da menos 3. 14 menos 6 da 8. Y abrimos una tercera columna que se refiere a x menos la media de x al cuadrado, que es lo que hay que hacer, es elevar al cuadrado estos valores, y al elevarlo al cuadrado, la calculadora, como se encierra entre paréntesis, y se eleva al cuadrado, deben dar positivo siempre. Si dan valores negativos acá, ahí ya está, ya el problema ya empieza a estar mal, ¿verdad? Entonces no deben haber estos errores. Bien, da 25, 9, 64 después de elevar al cuadrado. Y se saca el total, ¿verdad? Entonces, este total de acá equivale en la fórmula de desviación estándar a la sumatoria de x menos la media de x. Entonces, raíz cuadrada de 98, sustituyendo acá el número de datos, es 3. 3 menos 1 es igual raíz cuadrada de 98 entre 2. Esto es igual raíz cuadrada de 49. 98 entre 2 da, 98 entre 2 da 49. Esto es igual a 7. Aquí arriba solo explico, debajo de la tabla de enunciado, solo estoy explicando lo que expliqué en la diapositiva anterior. Dice el valor de menos 5 en tercera columna sale de restar 1 menos 6, que es igual a menos 5. Y el valor de abajo, que es siguiente, resulta de restar 3 menos 6 igual a menos 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. 14 menos 6 da 8. El valor de 25 en cuarta columna sale de elevar al cuadrado valor de columna anterior en el mismo renglón, menos 5 al cuadrado, que esto es igual a menos 5 por menos 5 igual a 25. Claro, esto lo hace en directo, pero lo estoy detallando en la calculadora, usando paréntesis, directo le va a salir, ¿no? Pero lo estoy para hacer memoria un poco de aritmética, ¿verdad? De manera similar los valores de abajo. Entonces, el de abajo es menos 3 al cuadrado, da 9, y el último valor de acá es 8 al cuadrado, da 64.
Entonces, sustituyendo en la fórmula, sacamos el total de la última columna. Entonces, sustituyendo acá, aplicando la fórmula sumatoria de x menos la media de x al cuadrado, es decir, es la suma de los valores calculados en la última columna. Se sustituye entre n-1, el número de datos que hay son 3. 3 menos 1 queda 2, 98 entre 2 dentro de la raíz, equivale a raíz cuadrada de 49. Raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Entonces igual a 7. Entonces no sé si se entiende. ¿Está claro acá? ¿O hay alguna pregunta? Este es un ejemplo de con 3 datos, ¿verdad? Ya con, tal vez lo que va complicando son otros ejercicios que hay más datos. Entonces lo primero es calcular la media, ¿verdad? Y solo es de sustituir y tener cuidado al sacar estos datos, que primero se hace una resta de cada valor menos la media que se calcula. La media se debe calcular al inicio y después ese valor se eleva al cuadrado, recordando siempre elevarlo al cuadrado, encerrarlo entre paréntesis antes de elevarlo al cuadrado con la calculadora. Entonces, así es la manera que se opera. Bueno. Nos vamos a quedar acá porque ya el tiempo nos está cortando, ¿verdad? Van a entrar de nuevo a las 9:26. Lo voy a escribir en el... Nueve 9:26 entran de nuevo, ¿verdad?